El fantasma errante. Bueno, ya tenemos aquí en la línea a Nayeli. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Buenas noches. Oye, tú estás lista para compartir una experiencia, ¿verdad? Claro que sí. ¿De qué se trata? Bueno, pues verán, todo empezó en el 2014. Yo estaba, acababa de tener a mi bebé. Más o menos tenía a mi bebé como 3 meses aproximadamente. Sí. Y en aquel entonces mis papás no estaban juntos. Ellos habían separado. Y yo me encargaba de mi papá, pues mi papá ya es una persona mayor. Él es comerciante. Entonces, él llegaba de trabajar en la tarde y yo me encargaba de darle de comer. Sí. Entonces, ese día él llegó como a las 12 más o menos del día y yo, como todos los días, pues le hice de comer y me disponía a bajarle su comida porque yo vivía en el piso de arriba y él estaba en el piso de abajo. Entonces, cuando yo terminé de hacerle de comer, pues dije, no, pues ya ahorita bajo rápido, le doy de comer y pues cuido a mi bebé. Yo lo acababa de bañar y como mi cuarto era pequeñito, pues estaba mi cama y yo ponía 2 sillas y ahí encima de las sillas ponía su tina y lo bañaba en mi cuarto. Entonces lo dejé acomodado, atravesado en la cama y y le puse las almohadas así como por inercia, ¿no? Porque pues él estaba pequeñito, no se movía, tenía como 3 meses. Entonces ya me fui a la cocina y serví el plato de mi papá. Y en serio que no me tardé nada, si acaso como, ¿qué será? Pues 1 minuto y medio, 2 minutos en bajar las escaleras y ponerle el plato en la mesa y me subí. Y ya cuando subí mi bebé ya no estaba. Y yo solo escuchaba como que su llanto, pero a lo lejos. Entonces lo que yo hice fue, lo primero que hice y se me vino a la mente fue fijarme abajo de la cama. Sí. Y estaba mi bebé abajo de la cama. Oye, ¿tu bebé cuántos meses tenía? 3 meses. No, definitivamente él todavía no se movía. Como para que no, se hubiera... para nada. Entonces yo no le encontré una razón y lo único que hice fue levantarlo y gritar. O sea, le grité a mi papá, papá, mi niño se me cayó. Y mi papá salió corriendo y me lo quitó de los brazos y lo empezó a revisar. Y me dice, oye, Isa, es que el niño no tiene nada. Y pues yo solo estaba llorando porque no sabía qué hacer. Pero él no Entonces, lloraba. ¿Mande? El bebé no lloraba. No, estaba quieto, pero no tenía ningún rasguño, nada. Wow. Entonces, pues sí, se me hizo un poco extraño, pero pues lo dejé pasar. Entonces, poco a poco fue que yo me fui dando cuenta, bueno, mi bebé no se movía, no pudo haberse caído. En dado caso que él se hubiera caído a la tina con agua, porque la tina estaba al lado de la cama. Uy, qué peligroso. Entonces, pues no, nunca le encontré una explicación. Y después pasó un tiempo y empecé a tener una racha económica bastante mala. Llegamos al punto en el que no teníamos ni siquiera para comer. De verdad que ni un peso teníamos. Sí. Entonces, pues mi esposo se iba a trabajar y pues a veces no, ¿cómo te diré? Pues no generaba dinero. Porque no sabíamos a dónde se nos iba el dinero, pues solo comprábamos comida, pañales, leche y nada más. Uh-huh. Entonces, poco a poco la casa se fue como que llenando como de un tipo de moho, si se puede llamar así. Sí. No sé cómo se llama, pues como unos puntitos negros, así como cuando se humedecen las cosas. Sí, exactamente, así es, Mo. Y, bueno, después de eso, se empezó a llenar como de salitre, se llama la cosita blanca. Sí. Bueno, se empezaron a llenar las paredes y los techos, bueno, el techo de Uh-huh. del cuarto, bueno, la losa, Sí. de así como de ese tipo de moho y salitre. Ajá. Y luego llegaba como un olor como putrefacto, se podría decir. Sí, puede ser. Y pues después de eso mi bebé se me enfermó mucho y él ya tenía aproximadamente 7 meses
cuando él se me enfermó muy feo, estuvo a punto de morir. ¿De Yo qué se vivo enfer- en el Estado de México, en el municipio de Chalco. Oye, ¿de qué se enfermó, Nayeli? ¿De qué se enfermó tu bebé? No sabía. Ajá. De repente se me enfermó de la nada y Sí. yo no supe por qué. ¿Pero cuáles eran los síntomas? Solamente vomitaba. Ok. Vomitaba y no comía, no tomaba agua, nada. ¿El doctor qué les dijo? Pues no me lo atendían en ningún hospital de aquí de donde yo vivo, no me lo atendían. ¿Por qué? Pues porque no tenían camas, porque no sé, extrañamente es algo que yo recuerdo mucho porque no me lo querían atender en ningún lado. Y como nosotros no teníamos dinero para un doctor particular, Ujú. pues andábamos de hospital en hospital y nadie me lo quiso atender. Y mi bebé se estaba muriendo. Oh. Fue Terrible. entonces que llegamos hasta el materno infantil de Xochimilco Sí. y ahí fue donde me lo atendieron, lo canalizaron y me dijeron que estaba deshidratado. Mm. Y pues ya lo tuvieron ese día, todo el día, y me lo entregaron más o menos como a las 11 de la noche. Ajá. Pero no, yo la verdad no veía mejoría. Pues regresamos a mi casa y nosotros no habíamos comido nada en todo el día. Sí. El día anterior yo había hecho arroz y te lo juro que sin mentirle, cuando destapé la cacerola, el arroz tenía salitre adentro. Mm. ¿Salitre o como Entonces- tipo gusano? Pues solamente era como una especie como de pelitos blancos. Ajá. No, pues ya estaba en Era lo que descomposición. tenía. ¿Mande? Ya estaba en descomposición eso. Claro, sí, ya estaba en descomposición y pues yo lo acababa de hacer un día anterior. Ah, ¿pero no lo guardaste en el refrigerador? No, Lo dejé dejaste así encima. pues en la estufa, pero Ajá. como que a mí se me hacía muy extraño, ¿no? Porque Sí. supongo que tiene que pasar varios días como para que llegue a descomposición la comida. Sí. Bueno, depende de varias cosas. Entre otras, pues sabemos que el clima, el ambiente influye demasiado, ¿no? Por eso mucha gente opta, aunque no lo necesiten de repente los alimentos, los meten al refri si saben que no lo van a consumir, los meten al refri porque pues dura un poquito más. Yo sé que el arroz aguanta mucho, yo lo sé. Sí, Pero sí. también tú no me lo vas a negar, de repente el arroz se puede echar a perder de un momento a otro, que se agria o que, ¿cómo le llaman, Gina? Que se bate, o cosas así que pasan, cosas extrañas con el arroz en ciertos casos. Ahora, fíjate que tú nos estás describiendo un lugar, un sitio que está como infestado, o sea, lo único que falta que nos digas, entre algunas otras cosas, ¿verdad? Pero sí de lo más importante es que haya plagas. Es decir, animales, demasiadas hormigas, pero demasiadas o muchas moscas, tal vez infestación de cucarachas, roedores. ¿Algo de eso ha ocurrido también ahí? Fíjate que es lo que yo veo extraño porque pues no, en aquel entonces Ujú. cuando él se me enfermó era el mes de octubre. En el mes de octubre normalmente hace mucho frío. Sí, Y pues no, yo no tenía ningún insecto extraño. Eso no, es. nada. Entonces, pues yo no le vi el punto, digámoslo así, como que paranormal en aquel entonces. ajá, muy bien. Y yo solo pues pensaba, ¿qué está pasando, no? Sí, Cuando yo llegué a mi casa del hospital con mi hijo, cuando entré se empezó a sentir como un frío muy, muy fuerte. ajá. Entonces yo lo que le dije a mi esposo fue, ¿sabes qué? Vámonos de aquí porque siento que si dormimos aquí mi hijo se me va a morir hoy. O sea, de plano tú sentías que ese lugar no era sano para ustedes, era un sitio, digámoslo así, contaminado. Exactamente. Sí. Y yo le dije a mi esposo, pues, márcale a tu papá, a tu mamá y dile que si nos dejan quedarnos a dormir, Ujú. aunque sea por hoy, en su casa. Sí. Y pues le marcó y ya nos dieron, pues asilo en su casa, nos fuimos a quedar ahí. Estabas ya muy inquieta, tú ya no le tenías confianza a ese lugar, a esa casa, ya te sentías muy inconforme, muy inquieta, de plano sentías una energía negativa que estaba minando la salud de tu pequeño. Yo creo que eso en ese momento para ti, y bueno, es lo más importante, ¿no? Desde luego. Claro que sí, y pues como le comentaba, Ujú. afortunadamente pudimos ir con mis suegros y pues Sí. ahí nos quedamos. Y pues, como por arte de magia, después de que llegamos ahí, mi bebé comenzó a recuperarse. Ajá. Entonces, O sea, estando pues, lejos de esa casa.
¿Mande? Estando lejos de esa casa, empezaron a ver que había una recuperación. Sí, Exacto. O sea, tú misma te diste cuenta que lo que les hacía daño era el lugar. así es. Y pues yo pensaba que pues hasta ahí iba a llegar la cosa, ¿no? Pero pues, Sí. desafortunadamente lo peor se vino después, ¿Por qué? porque, bueno, nosotros llegamos a vivir ahí cuando mi bebé tenía 7 meses Ajá. y pues todo comenzó a pintarse bien, ¿no? Ujú. Mi esposo consiguió trabajo, ya teníamos dinero, ya estábamos completamente bien hasta donde yo sentía. Sí. Y cuando mi bebé cumplió 1 año, le hicimos fiesta de cumpleaños y después de su fiesta, yo me enteré que estaba embarazada de nuevo. Oh, mira. Después de eso, yo empecé pues, a sentirme un poquito mal, porque según el doctor yo tenía amenaza de aborto. Mm. Y pues tenía que mantenerme en recuperación Sí. y estar en reposo casi todo el tiempo. Ajá. Entonces, mi suegra me ayudaba mucho, pero pues no estaba todo el tiempo porque ya trabajaba. Claro. Entonces, mi mamá en ese entonces había regresado con mi papá y ellos estaban viviendo en la casa, que también para ese entonces hubo problemas con mis hermanos y ellos ya no vivían ahí. Ya mi casa prácticamente estaba sola, solo vivían mis papás nada más. Sí. Entonces, yo fui a ver a mi mamá y ella me dijo que pues me regresaba, que ella me iba a cuidar y que ella me iba a ayudar con mi hijo. Entonces, pues no se me hizo mala idea Sí. y yo decidí regresar. Mm. Entonces, cuando regresé fue cuando se vino todo lo peor. Otra Pues, vez. Ajá. ¿mande? Otra vez regresaron a ese mismo sitio y nuevamente a los problemas, ¿no? Sí, así es. A ver, platícanos, ¿cómo estuvo eso? Pues llegamos y al principio todo estaba bien, no pasaba nada. Ujú. Pero yo empecé a tener sueños Sí. como consecutivos, o no sé cómo se le podría decir, que cada sueño tenía que ver con el anterior. Era secuencial. Ajá. Ajá. Al principio, el primer sueño que tuve Sí. fue donde yo veía en mi sueño pues, al conocido diablo. Sí. Y él me decía que el juego apenas comenzaba, con una voz así como la de las películas, distorsionada. Así como cavernosa, ¿no? ¿No? Ajá, exactamente. Y pues yo no le tomé importancia, la verdad, no se me hizo importante. Y lo dejé pasar, no le conté a nadie, no fue importante para mí. Después de eso, comencé a tener sueños y sueños y sueños que en cada sueño era un demonio diferente. Sí. Entonces, pues, fue cuando ya comencé a hablarle a mi mamá, a mi papá, a mi esposo sobre el tema. Y me dijeron que probablemente era por el embarazo que yo estaba soñando ese tipo de cosas. Y pues seguí sin tomarle importancia. Hasta que era el mes de septiembre, Sí. cuando comencé a tener sueños donde yo veía a mi bebé muerto. Oh. Ajá. ¿Al nuevo bebé? Ajá, al nuevo bebé. Sí. Lo veía muerto. Y fue cuando comencé a espantarme y pues trataba de decir, no es que solo son sueños, pero algo dentro de mí me decía, no. Entonces fue ya a finales de septiembre Ajá. cuando estaba acostada en mi cuarto Sí. y eran aproximadamente las 4 de la mañana porque después de lo que viví la hora, Sí. yo vi a una especie de chivo parado en 2 patas, medía aproximadamente 2 metros y tenía los ojos rojos. Y tenía sus cuernos muy enroscados y Sí. no estaba soñando porque yo lo vi bien y después de que lo vi la hora y desperté mi esposo y ya no estaba. O sea, completamente despierta en vigilia, digamos. Sí. Tú abriste los ojos y lo viste. Fíjate que antes de que continúes en esta parte, me gustaría regresarnos unos minutitos. Tú mencionaste que en tu sueño viste al diablo y además Sí. te hablaba. ¿Cuál era la apariencia de este diablo del sueño? Fíjate que no era como tal un demonio, era como una persona. Ajá, Era una persona alta, ajá,
de facciones muy marcadas Sí. y moreno. Ajá. Y no tenía cuernos como tal, tampoco tenía cola como se pinta, Ajá, sí, claro. pero intimidaba mucho. Sí. O sea, no era como que una vista normal de una persona, no era la voz de una persona. Ujú, Y él me decía que era el diablo. ujú. ¿Él usaba ropa? Sí. Pero así te dijo la palabra, soy el diablo, o te dijo algún nombre. No, solamente me dijo, ¿tú sabes quién soy? Soy el diablo, sí me dijo. No me dijo nombre, pero solamente me mencionó eso. Y fue cuando Sí. me dijo, tú sabes que el juego apenas comienza. Ujú, Y desperté. sí. ¿Esto ocurrió solo en una ocasión? Sí, en una sola ocasión, cuando yo supe que él era el diablo. En las demás ocasiones solo veía así demonios. Ajá. Y bueno, ya después de que yo vi eso y desperté a mi esposo, me dijo, cálmate, solo estás soñando. Sí. Entonces, yo le atribuía en serio a que de verdad algo estaba mal en mi cabeza y que de verdad me estaba sugestionando mucho. Sí. Y traté de calmarme, pero pues no, al parecer no funcionaba. Después de eso, era principios de noviembre, Sí. fue el día 1, me acuerdo bien, Ujú, que yo soñé que iba al baño, y cuando yo estaba en el baño veía a mi bebé en el piso con sangre, y ujú, veía exactamente la ropa que traía en ese sueño. ujú. Ajá. Y me espanté demasiado, Claro. y lloré mucho cuando desperté. Y pues yo solamente rezaba y le pedía mucho a Dios que todo estuviera bien. Y Sí, al claro. parecer todo, de verdad, todo estaba bien. Hasta que fue el día 15 de noviembre, Ujú, que yo me puse mal. Estaba normalmente comiendo con mi mamá, sí. con mi familia todavía, hasta que se me reventó la fuente y perdí a mi bebé. Oh, qué desgracia, sí. En aquel entonces estaba a punto de cumplir 6 meses casi de Oye, embarazo. Naye, ¿nos das permiso de hacer una pausa más? Perdóname tantito, vamos a hacer el corte, ¿sí, Gina? Y regresamos, recuerda, el Miedofón sigue trabajando, 5518-019325. Algo malo debe tener el trabajo, o los ricos ya lo habrían acaparado. Cantinflas. Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda. Investigación. En la línea, estamos con Nayeli, ¿verdad? Sí, aquí estoy. Perfecto, Nayeli. Entonces, nos estabas comentando que desafortunadamente sí perdiste a tu bebecito. Sí, pues sí, cuando yo llegué al hospital me dijeron que ya no se podía hacer nada Ujú. porque mi bebé estaba muy pequeñito y sus pulmones todavía no maduraban y pues no podían hacer nada por él. Ajá. Y pues ya tuve a mi bebé, me lo dieron y lo velé, lo enterré. Claro. Y cuando pasó eso, fíjate que no me dijeron hasta mucho tiempo después, me dijo mi suegra, que había una persona Ajá. sentada ahí, en el funeral de mi bebé, Sí. había una persona sentada hasta atrás, y me Ujú. dijo que esa persona le tomó una foto a mi bebé en la caja. Ah, caray. Y extrañamente pues me lo describió, y la verdad en el funeral de mi bebé no había nadie así. ¿Pero por qué le tomaría una fotografía? Ujú. No lo sé, y fíjese que yo le pregunté a mis hermanos, a todas las personas que estuvieron ahí, Ujú. que si alguien le había tomado una foto a mi bebé, y me dijeron que no. Y pues la descripción que me daba mi suegra no daba con nadie de las personas que estaban ahí. Ujú. Y pues lo dejé pasar, eso porque me lo dijo mucho tiempo después de lo que pasó. Sí. Y pues regresamos a cuando fue el funeral de mi bebé, Ajá. después de que nosotros fuimos al panteón a enterrarlo y regresamos, pues yo estaba mal,
y mi mamá me dijo que me durmiera, que me quedara dormida. Para ese entonces mi suegra se había llevado a mi hijo, el mayor, ya tenía en aquel entonces pues más de año y medio. Se lo había llevado con ella para que yo pudiera descansar un poco. Sí. Y ya cuando yo me disponía a acostarme, llegó mi esposo de trabajar y me dijo que le habían dado unos días para que estuviera conmigo. Claro. Y llegó y me dijo, duerme. Me dijo, yo siento que estás mal, siento que estás muy cansada, mejor duerme. Y le dije, sí. Y me acosté y él se acostó atrás de mí. Y yo no sentí en qué momento me quedé dormida. Cuando sentí que me estaban ahorcando. Y sentía unas manos gruesas o gordas, por decirlo así, que me estaban apretando muy fuerte el cuello. Y no sé por qué sentía que era mi esposo. Y yo veía tal cual estaban mis cosas, a la puerta, la ropa, o sea, todo. No, ni siquiera pensaba que estaba dormida. Y en el sueño me hablaba otra vez la misma voz que les mencioné al principio, de que me decía que era el diablo. Y me dijo, tú ya no vas a despertar, pero con una voz muy, muy fea, distorsionada. Sí. Y yo le decía, déjame, Samuel, se llama. Bueno, ya no estamos juntos, en aquel entonces era mi pareja. Sí. Y yo le dije, Samuel, suéltame, me estás lastimando. Y él me decía, no soy Samuel, con esa voz fea. Y yo trataba de defenderme, estaba como viendo para enfrente y él estaba a mis espaldas, yo no lo veía, pero sentía que era él. Sí. Y yo intentaba agarrarle la cara y hasta sentí como le piqué los ojos con mis dedos y le dije, suéltame, porque me estás lastimando. Y me dijo, no te voy a soltar, tú ya no vas a despertar. Y yo le dije, si me despierto, ¿me regresas a mi hijo? Y me despertó. Entonces fue cuando despertó mi esposo, se espantó y me dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué brincas? Y le platiqué. Y me dijo, ¿sabes qué? Yo ya no aguanto, ya es mucho, ya no soporto tanto. Y me dijo, vamos a ver a mi hermana. Su hermana es santera. Y pues yo le dije que sí. Y ya fuimos, ella vive en Oceanía. Sí. Y yo vivo en el estado, en el municipio de Chalco. No es mucho tiempo para llegar, pero extrañamente nos tardamos mucho ese día. Sí. Y llegamos, yo le platiqué todo tal cual había pasado. Ella estuvo en el funeral de mi bebé. Sí. Y me dijo que no había estado, o sea, no se había quedado porque ella comenzó a hincharse de la cara y de las manos. Y me dijo, si no me crees, pregúntale a mi mamá. Me dice, yo me fui porque me estaba hinchando demasiado. Me dijo, en tu casa hay una energía muy fuerte y necesitamos sacarla. Ella me decía que estaba en las plantas de mi mamá. A mi mamá le encantan las plantas. Entonces la casa estaba tapizada de plantitas. Y nos dijo que las sacáramos todas. La verdad, fue mucho el proceso. Fueron muchas cosas las que ella me dijo. Y pues te los voy a resumir un poco. Cuando yo llegué a su casa, me tiró los caracoles. Sí. Y en los caracoles decía que yo traía un ente pegado a mí, a mis espaldas. Y me dijo, la verdad, es algo muy fuerte. Me dijo, que lo que pasa es que a ti te entregaron. Me dijo, a ti te hicieron algo y te entregaron al diablo. Ella no le dice el diablo, ella le dice el padrino. Le dice, a ti te entregaron al padrino y pues él lo que está buscando es cuándo llevarte. Y me dice, ahora, tú lo que acabas de hacer es un pacto con él. Y yo le dije, ¿cómo? Y me dijo, sí, tú le dijiste que si te despertabas te regresara tu hijo. Me dijo, ¿y te lo va a regresar? Sí. Te lo va a regresar, pero no va a ser un niño de Dios. Ella me dijo que pues iba a ser un niño malo, que no venía pues de Dios. Y que iba a ser un niño que solo iba a llegar a los 7 años y iba a morir de una enfermedad muy fea. Y me dijo, cuídate mucho, no te embaraces, porque la verdad aquí está marcado, y está marcado que tú te vas a embarazar y vas a tener un niño. Y pues me hizo como una especie de limpia. La verdad no sé dónde es. Y fuimos ahí a los dínamos. Sí. Y ella escarbó y metió mi pie así como a un hoyo
y mató a la gallina con sus manos, me echó sangre y pues ahí son un montón de cosas. Órale. Eso fue en diciembre Sí. y me dijo que bautizara a mi hijo para que no le pasara nada, para pues a mi bebé el mayor. Y así lo hice, bauticé a mi hijo y pues ya pasaron unos días y yo comencé a tener problemas con el papá de mi hijo. Ujú. Y llegó un punto en el que ya de verdad ya no nos soportábamos, eran peleas, eran golpes, eran muchas cosas. De verdad nosotros pasamos infinidad de cosas malas, buenas, y nunca nos habíamos peleado, nunca nos habíamos dicho tantas cosas hasta que nos separamos. Sí. Y pues yo olvidé todo lo que me había dicho ella. La verdad, yo no le tomé importancia. Ella me dijo que cuidara de no embarazarme, pero yo pensé que del papá De tu esposo, de mi hijo. Ujú. Entonces, pues yo ya no le hice caso. Sí. Total que hice mi vida, conocí al que actualmente es mi pareja, Sí. es mi esposo, y pues extrañamente yo me cuidaba para no tener hijos Ujú. y me embaracé. Sí. Me embaracé de nuevo y es algo raro. Yo hasta la fecha no me explico por qué, y yo me cuidaba bastante bien. Pero pues bueno, yo dije los métodos fallan. Ujú. Tuve, pues ya me embaracé y pasó el tiempo. Y yo dije, yo quiero que sea niña, porque como que algo dentro de mí me decía que si tenía niño algo malo iba a pasar. Ajá. Estaba sugestionada por lo que te habían Sí, dicho. la verdad sí me sugestioné mucho, pero pues después mis hermanas hablaban conmigo y me decían que pues no pasaba nada, y así lo dejé, Sí. hasta que pues y me hicieron un ultrasonido a los 5 meses Ujú. y me dijeron que esperaba un niño, Que era niño. ajá. Wow, fíjate nada más qué cosas. Te embarazaste por esa tercera ocasión, te habían comentado que no era conveniente que lo hicieras porque ese bebé solamente iba a vivir 7 años, pero resulta entonces que te enteras que estás embarazada, te dicen que es un niño y luego... Pues te viene lo que de verdad me asustó mucho. Ujú. Fue que cuando yo me hice este ultrasonido Sí. a los 5 meses, el doctor que me hizo el ultrasonido me dijo que la fecha de parto para mi bebé era el 16 de noviembre del Ajá. 2017. Ok. Fue la fecha en que murió mi otro bebé. La misma fecha. Sí, la misma fecha. Ok. Qué Y extraño. fue algo que me impactó mucho. Claro. Y tuve mucho miedo desde ese entonces hasta que nació mi bebé. Ajá. ¿Y si nació en esa fecha? No, Ah, no, ok. afortunadamente no. Él nació el 29 de octubre del 2017. Ah, muy bien. Muy bien, o sea, qué bueno, ¿no? Digo, por una parte, para que tú estés tranquila, ¿tú sientes que alguien te estaba haciendo brujería? Sí, y siento que fue su hermana del que era mi... ¿Y por qué razón? ¿Mande? ¿Por qué razón te quería fastidiar? Porque no quería que él y yo estuviéramos juntos. ¿Pero ella Bueno, qué? hasta donde yo sé, yo no le caía bien. Ajá. Nada Pero más. fíjate que algo que me dijo ella Ujú. fue que los que me estaban haciendo daño, que los que me entregaron según ella al diablo, Ujú. fue mi hermano y mi hermana. Mm. Que porque ellos no querían a Samuel, que era mi esposo en ese entonces. ¿No crees que eso lo pudo haber hecho para precisamente también generarte ahí un sentimiento malo en tu propia familia, hacerte sentir mal, que tuvieras contrapuntos ahí con tu propia sangre? ¿No crees que lo haya hecho con esa mala intención? Sí, pues después de mucho tiempo yo Ujú. empecé a asimilar las cosas, porque Sí. cuando yo estuve con ella y platicándole todo eso, yo estaba mal, tenía 3 días que había muerto mi bebé, Sí. entonces yo pues prácticamente le creí todo lo que me dijo, y yo odié a mis hermanos de verdad, porque ella me dijo que ellos habían provocado la muerte de mi bebé. Sí. Y Caíste en yo su trampa. les guardé un resentimiento como no se pueden imaginar. Ajá. Pero después de mucho tiempo, yo platiqué con mi hermana, Sí. con la hermana que ella me decía que me había trabajado, Sí. y ella me dijo,
¿cómo crees? De verdad, hasta ella lloró y me dijo, Claro. yo de verdad que jamás te haría algo así. Y fue entonces cuando yo dije, pues sí, que ciega estoy, ¿no? ¿Cómo le pude haber creído más a ella que a mis hermanos? Exactamente, caíste en la trampa redondita. Exacto. Y muchas veces me dicen que a lo mejor lo que ella hizo fue pues, prácticamente hacer algo para que su hermano y yo nos alejáramos. Fue lo que pasó y ahorita pues yo estoy feliz con mi esposo, estoy feliz con mis hijos. Uh-huh. Y mi bebé, en serio que no, yo la verdad solo creo que fue coincidente, espero. Sí, por supuesto. Mira, es que aquí ya entramos en otro terreno que también, obvio, si tú no deseas entrar, vas a tener que batallar bastante. Y me refiero al terreno de la fe. Tú necesitas definir en quién vas a creer. Si crees en Dios, si crees en la santería, si crees en alguna otra entidad. No sé, ahí ya es tu libre albedrío. Tú decides, nadie va a decidir por ti. Pero eso que tú decidas es muy importante porque ahí vas a tener que basar tu fe. ¿Tú a qué le tienes fe? Pues yo le tengo mucha fe a Dios. Yo creo, bueno, así como existe lo bueno, sé que existe lo malo, Uh-huh. pero sé que Dios es más fuerte y sé que pues Él quiere lo mejor para sus hijos. Claro. Yo confío en Él, yo le tengo mucha fe Sí. y sé que vamos a estar bien. Bueno, pues qué bueno que así lo piensas, porque ¿sabes qué? Que Dios también es un Dios de pactos, pero no esos pactos que destruyen, sino al revés, esos pactos que enriquecen y que te hacen crecer. Así que yo te pido que confíes. Acuérdate que el hecho de tener fe y declarar que tienes fe es un compromiso, porque tener fe es creer, confiar y obedecer. Son esos tres conceptos, ¿no? Creer, confiar y obedecer. Ahí para que tú lo apliques en tu vida, para que tú lo apliques con tu familia y bueno, pues tienes que cumplir con esas tres características. Entonces yo confío y yo le pido también a Dios que tu pequeño sea una completa bendición y sea una muestra de que también Dios es un Dios de pactos y es más grande que cualquier otra amenaza que te hayan hecho. Y no dudes, no cedas, porque dices, bueno, mi bebé tiene apenas 1 año y medio, me dijeron de los 7 años, entonces como que cierra y fortalece tu fe para que ya te alejaste de esas personas que eran nocivas para tu vida. Ahora, como tú lo mencionas ahorita, lo dijiste, estoy muy bien con mi familia, con mis hijos, y entonces a seguir adelante. Sí, claro que sí. Nayeli, una experiencia muy fuerte, muy difícil, y te agradecemos muchísimo que nos hayas tenido la confianza de compartirla aquí con todos los peludomaníacos. Muchas gracias a ustedes. Una última pregunta. Escuché apenas no tiene mucho sobre una estrella o un asterisco en la mano derecha. Uh-huh. ¿Qué significa? Mira, algunas personas dicen que tener una estrella así como tú lo mencionas con estas características puede ser un símbolo que es una persona con capacidades extrasensoriales, que tiene esa capacidad por ver, sentir o escuchar algo que las demás personas no pueden. Esto en el mundo sobrenatural, entonces si tú la tienes, podría indicar esto. Sí, yo la tengo y también la tiene mi bebé. Bueno, antes que nada debes entender que no es ni malo ni bueno, ¿sí? Es simplemente una posibilidad, es lo que se ha mencionado, que las personas que tienen esa capacidad que menciona Gina para la magia y algunas percepciones, bueno, poseen esas, pues en las arruguitas de la mano, ¿no? En los pliegues se puede apreciar como una estrella. No lo tomes como un mal presagio, no lo tomes como algo malo, simplemente es algo que se dice. Acuérdate que no toda la gente que tenemos, digamos, 2 manos podemos tocar el piano, ¿verdad? De que podemos, de que lo hagamos bien, no quiere decir que lo hagamos bien, ¿sí? Entonces simplemente así tómalo, ¿no? Nayeli, muchísimas gracias. Por aquí me está recomendando Hugo Romero que te diga que vivas en oración y se me hace un detalle muy sano de parte de nuestro amigo Hugo y ahí te lo hago extensivo, ¿no? Sí, perfecto. Muchas gracias. Que pases muy buena noche, que descanses. Buenas noches. Hasta Buenas luego. Noches. Bueno, y sí. ahora ya tenemos aquí en la línea a Juan Carlos. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Sí, buenas noches, muy bien. Buenas noches, Gina y Nacho. Mucho gusto en saludarlos. Nosotros también, nos da muchísimo gusto tenerte aquí. ¿Desde dónde nos escuchas? De Cuautitlán, Italia, Estado de México.
Mira, allá por el Estado de México tenemos también muchos miedofan, y allá el Estado de México está encabezado por Alexa López Rubio, Sí, así es ya que, sé. ¿qué nos vas a comentar hoy? Bueno, en realidad tengo varios relatos que me han pasado a mí, pero escogí uno para contarles esta noche. Sí. Bueno, esto sucedió hace aproximadamente 15 años. Sí. En la casa donde vivía yo antes, se suscitaban muchas cosas raras, se veían sombras, se escuchaban ruidos. Toda mi infancia la pasé así. Yo hasta me había acostumbrado, ¿no? Y Sí. cuando tenía la edad de aproximadamente 15, 17 años, por ahí así, empecé a tener eso de desdoblamientos, viajes astrales, me salía de mi cuerpo, estaba muy cansado y cosas así. Bueno, entonces, esta ocasión, yo me fui a acostar normal. Siempre me acostumbraba a poner una jarra de agua en una mesita que tenía, porque yo en las noches pues tomo mucha agua, me da mucha sed en las noches siempre, y pues yo me preparaba, ¿no? Y entonces pues ya me decidí a dormir y me acosté. Entonces pasó las horas y yo me paré, yo sentí que me paré con sed y también aparte con ganas de ir al baño, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a tomar agua y luego me voy al baño. Para esto el baño estaba fuera de mi cuarto, o sea, estaba en el patio. Entonces, agarré y quise tomar con mi mano la jarra y lo que pasó fue que la traspasé. No la pude agarrar. No la pude agarrar y me saqué de onda, ¿no? Dije, ¿y ahora qué pasa? Entonces, por algo volteé hacia mi cama y ahí estaba yo acostado, durmiendo, ¿no? Pero yo realmente sentía que yo estaba viendo bien las cosas y tal y cual, y dije, ¿y ahora qué está pasando? Que me puse nervioso, ¿no? Y entonces dije, bueno, a lo mejor estoy soñando, a ver, voy a salir al baño a ver qué pasa, ¿no? Entonces, al momento de abrir la puerta de mi cuarto, está el patio luego, y di la vuelta hacia, no sé, como unos 5 metros, cuando empiezo a escuchar muchas voces en el patio, y volteo y veía muchas personas que ya habían fallecido, familiares y otras personas que nada más conocía yo de vista y así. Y entonces fue también más, me llené de temor, ¿no? Dije, ¿ahora qué está pasando? Nunca me había pasado esto, ¿no? Y entonces, más al fondo, como a otros 15 metros, era muy grande el terreno. Teníamos una tipo bodeguita. Y ahí se escuchó como un así que de adentro. Y entonces volteé y estaba una persona que le llaman el Catrín. Me acuerdo muy bien porque se me quedó muy grabado. Como lo pintan, ¿no? Con su capa negra por fuera, roja por dentro, su sombrero ese de bombín, sus bigotitos retorcidos, los ojos le brillaban mucho. Sus uñas las tenía muy largas, negras, y muchos anillos así como de oro, muchos sus botones, todo eso, ¿sabe? El Catrín. Y me hacía una señal que fuera yo hacia él. ¿Te llamaba? Y pues sí, me llamaba y no, yo me puse muy nervioso y dije, ¿qué me está pasando? Entonces corrí otra vez hacia adentro del cuarto y me vi ahí otra vez acostado durmiendo, ¿no? Y entonces la única reacción que pude tener fue brincar sobre mí mismo. Yo me aventé encima de mí y ya pasó. Ya de ahí ya no supe nada. Y lo extraño fue que al otro día, nunca había pasado, amanecí pero súper cansado, muy cansado, como si no tuviera energía de nada, como si hubiera caminado mucho tiempo. Y fue lo que me pasó. Después ya era como que más controlable eso, porque llegué a viajar, no sé, a veces luego dicen amigos que cuentan sus relatos o yo digo que luego no lo cuenta uno porque dicen está loco o algo, ¿no? Pero no, porque sí nos pasa, parece que en vivo, ¿no? Y yo llegué a ir a lugares que, por ejemplo, yo veía una estación del metro, yo iba y decía yo, esto ya vine una vez, sin haber ido ninguna vez en mi vida.
pero me pasaba mucho de que yo ya veía ese lugar o a unas personas y decían, va a pasar esto, y pasaba. ¿Por qué? Porque ya sabía yo que ya había yo ido a ese lugar, pero en realidad no había ido, sino solamente en viaje astral. Sí. Y cosas así. Y le digo que en esta casa, pues, ya no vivo ahí, pero viven todavía mis familiares y aún me cuentan, digo, ellos que siguen pasando cosas. Tenía un tío que no tiene mucho que falleció y dicen que todavía lo ven, que se les asoma por una ventana y lo saluda y se les sonríe. ¿Ven a tu tío? Sí, era mi tío, el que lo ven todavía mis primas, lo ven por su ventana de su habitación, en su casa, porque ahí en ese terreno hay varias casas, son de varios tíos, y una donde vivía yo, y lo ven ya nadie habita esa casa, o sea, la abandonaron totalmente, nadie quiere vivir ahí porque les pasan muchas cosas, yo pienso que está muy cargada esa casa, y lo ven por su ventana, y cómo le sonríe, y a la hora que sea, en el día o en la noche, y les hace con la mano, les saluda, les hace a Dios y así, hasta la fecha, y él ya tiene dos años que falleció. Vaya. ¿Y les sigue provocando terror? ¿Les genera miedo o qué? ¿Cuál es la sensación que él les despierta? La sensación de él, yo pienso que él ya no es mi tío realmente, que son algún tipo de demonio o algo que está en esa casa. Porque, ¿por qué? Pues él practicaba lo que es cosas así de santería y de Santa Muerte y todo eso. Sí. Y se encomendaba mucho a eso de Santa Muerte y cosas así. Yo cuando iba a visitar me decía, vente, vamos a hacer una oración, una creo. Le digo, no, le digo, gracias, ve tú. Y digo, yo de verdad paso. Yo eso, te respeto, sí. Pero yo no. Y yo creo que por eso se cargó esa casa, porque no quiere habitar. Mis primas que les dieron permiso de vivir ahí no quieren. ¿La casa actualmente está sola? Está sola actualmente, nadie, hasta de día entra sin escalofrío horrible que se siente, se mueven las cosas, todo está muy fuerte eso así. Y si tuvieras la oportunidad de saber exactamente si el que está habitando esa casa es tu tío o es el tío, ¿lo harías? Vamos, si hubiera quien te dijera, ¿sabes qué? Yo te voy a decir si está o no está. ¿Sí lo aceptarías? Sí lo aceptaría, porque de hecho yo llevé muy buenas relaciones con él, éramos hermanos, nos llevábamos muy bien, nos queríamos. Entonces, pues a mí no me da así miedo que fuera él, no. Pero, o sea, que precaución de que fuera otra cosa más fuerte, pues sí, porque de hecho le digo todo lo que me pasó de los viajes y muchas cosas que tengo que en otra ocasión les contaré, si me permiten. Sí. Ahorita ya tiene, pues ahorita ya tengo 35 años. Ya me casé y todo, y me dejó de pasar a raíz de que me casé y empecé a tener mis hijos y todo. Ya me dejó pasar. Sí, sigo escuchando ruidillos y así, pero ya no así fuertes como antes, no. Sí. Ya no. Pero le digo, sí, respecto de lo de mi tío, si yo supiera que es él, pues sí. Claro. Sí me animaría a investigar o alguien que me dijera o algo. ¿Dónde está la casa? Está igual aquí en Cuautitlán Izcalli. Ok. En Izcalli. Amigo, pues muchísimas gracias. Oye, ahorita que dices evidencias, ¿nunca tomaron fotografías o video? No, lo que pasa es que cuando les llega a pasar eso me comentan que es como si esta persona, este ente o puesto que es Dios, supiera que en ese momento no lo van a poder tomar evidencia, grabar o algo, ¿no? Porque sí, de hecho han estado, ¿cómo se llama? Preparados con cámara o con su celular. Y no graban y no se ve nada. Llega a ver nada. Pero en cuanto no llevan o algo, nomás van pasando ahí, se les olvida que se va a pasar algo y ahí es donde lo ven de repente y ahí están. Yo lo que llegué a ver así en esa misma situación fue a mi abuela, pero pues ella tenía un mes de fallecida y ese es otro relato que les quiero contar de que fue muy extraña su muerte. No, la caja no la podíamos cargar entre 8 o 10 personas, estaba muy pesada, luego la tumba ya la habían excavado y no entraba la caja. Y cosas así muy extrañas con mi abuela. Pero ya serán otro relato en otra ocasión, si me permiten. Bueno, por supuesto, cuando tú lo decidas. Oye, pero entonces también la abuela se veía en la misma casa. Sí, mi abuela en la misma casa se veía, pero ella no la veía en la ventana, ella la veía en el patio, donde teníamos un tanque de gas. ¿Ella por qué falleció? Ella falleció de enfermedad, ¿cómo se llama? Diabetes, tenía diabetes. Ah, ok.
Pero siempre nos decía a todos sus nietos, sus hijos, no, yo no me quiero ir, hijo, yo me quiero ir, y así nos decía. Y entonces, pues cuando realmente se fue, yo creo que no se quería ir de plano, que no podíamos sacar el ataúd. De hecho, cuando fue trasladada a la ciudad de Puebla, la carroza se quedó descompuesta a medio camino. No llegó, llegamos todos a Puebla, pero ella nunca llegó. Hasta la madrugada fue llegando. ¿No sabías por qué tenía ese deseo de no quererse morir? Sí, siempre nos lo comentaban, nos decían, no, hijo, yo no me quiero ir. ¿Pero por qué? ¿Cuál era su motivo? ¿Le daba miedo el hecho de no saber qué se iba a encontrar? ¿O tenía algo que la detenía y quería estar apegada aquí en este plano? Les voy a comentar que exactamente ella estaba muy, pero muy allegada al tío que le comento también de hace 2 años. Ajá. Muy, pero muy allegada, era todo para ella. Igual, viceversa, los dos se querían, se cuidaban, todo. Era el hijo más chico de ella. Entonces yo imagino que también era por eso que no se quería ir. Fíjate, te pregunté porque ahorita, luego que te escuché, recordé en otras ocasiones cómo nos han contado cuando la persona tiene el deseo de morirse, efectivamente fallece, Nacho, dentro de una operación o de una manera tan rápida porque la persona ha expresado anteriormente que dice, yo ya me quiero morir, no quiero estar más aquí, y parece que se le concede o uno hace que esto se cumpla. Y ahorita que nos dices con tu abuelita todo lo contrario, que decía que ella no se quería morir y después de que falleció la ven en la casa en la que vivía, entonces pues ese apego que tenía, ¿no? Ajá, a ese lugar. Sí. Sí, Gina, y fíjate que con mi papá, que también ya falleció, en paz descanse, fue muy distinto. El rostro de mi abuela cuando lo vimos en el ataúd era así como de miedo, terror, como si hubiera visto algo antes de morir, algo feo. Sí. Y así se quedó su semblante. Y Sí. el semblante de mi papá, pues no, todo lo contrario, con una paz, casi una sonrisa en su rostro, y bien tranquilo, todo su pelo y todo, no hubo ningún problema, todo bien. A causa de que pues él ya había entregado su corazón a Jesucristo, como 2 años antes. Y mi abuela nunca quiso saber nada de Dios, solamente de que eran sus santos y todo eso. Pero con mi papá, él ya estaba enfermo también. Yo creo que evitar la enfermedad de mi abuela, que mi papá se enfermó de lo mismo. Pero yo todavía no me casaba. Cuando me casé, me dijo, y tuve mi primer hijo, él siempre me decía, quiero mi tecito, hijo. Yo, pues, te lo doy, pero deja que encuentre mi esposa, mi mujer indicada, ¿no? Y ya que me casé, me dijo, en esa ocasión me dijo, ya cuando él cargó a mi bebé, tenía como 15 días mi bebé nacido, el más grande de mi niño, me dice, ahora sí, hijo, ya me puedo ir tranquilo, ya te casaste, ya te di casar, ya cargué mi nietecita, ahora sí me puedo ir tranquilo. Y justamente fue a una cita al doctor el otro día y el doctor le dijo, tiene usted un mes de vida y aproveche para servirse de sus familiares y amigos. Y exactamente al mes, por eso hace rato que comentaban que los doctores ya saben. Sí. Pues sí, en realidad sí ya saben que cuánto tiempo más o menos puede quedar a una persona. Y realmente exactamente al mes fue cuando mi papá tuvo un ataque cardiorrespiratorio y ya sabe, la mujer todo y pues ya falleció. Pero digo que se fue muy tranquilo, muy bien, muy a gusto. Con él no hubo ningún problema, como con los otros familiares que han fallecido, ha habido cosas extrañas y raras. Los misterios de la muerte. Y ya sabes que cuando quieras volver a platicar con nosotros es cuestión de que nos avises a través del miedofón, como lo hiciste hoy, y nos vamos a contactar contigo. Muchísimas gracias, Gina, y saludos a todos los manupeludomaníacos. Eso y es. También, Nacho, a todos por allá, un abrazo fuerte y muchas gracias. Gracias, amigo, igualmente, que descanses, buenas noches. Buenas noches. También por el miedofón nos están enviando experiencias en audio y vamos a escuchar una de ellas. Hola Nacho y Gina, buenas noches. Pues nada más para comentarles esta historia. Hace algunos años un tío mío trabajaba en una mueblería y en cierta ocasión se nos hizo, bueno, más dicho a él, se le hizo noche en llevar un mueble. Era en una comunidad que tenía que pasar un río. De pronto pasó el río, fue y dejó el mueble y ya iba de regreso hacia la ciudad. Cuando de pronto
Al empezar a cruzar el río vio a una persona, mujer, pues cepillándose el pelo con el agua ahí en el río. Y resulta que pues cuando mi tío iba pasando en la camioneta, era una camioneta Nissan Estacas, cuando iba pasando, misteriosamente ya no avanzó a la mitad del río, no estaba atascado, simplemente la camioneta se apagó, dejó de funcionar. Voltea por el retrovisor y ve a la señora o a la muchacha o a la persona en la caja, en las donde van las redilas. Baja el vidrio y le dice, señora, bájese por favor, ¿no ve que está el río creciendo? No le contestó. Señora, bájese por favor, ¿qué no ve que está llenándose más el río de agua? No le contestó. Para eso, pues se puso a tratar de encender la camioneta hasta que volvió a encender y la fue sacando forzada, la sacó, y ya cuando pasó el río, escuchó un lamento muy fuerte, como si se estuvieran quejando, pero con un grito muy largo. Voltea y ya no estaba la persona arriba de la camioneta, ni tampoco en el río. Eso pasó aproximadamente entre las 10 y 10 y media de la noche, era muy temprano, ¿sí? Ahí les dejo esa pequeña historia que sucedió a un familiar, a un tío mío, y pues algo interesante. Sale, buenas noches Gina, buenas noches Mapat, buenas noches Solecito, buenas noches Adri, buenas noches Nacho, y seguimos escuchando La Mano Peluda. Eso Wow, hasta el le nombre. pone caché, ¿eh? Muchísimas Oye, pues esa gracias. mujer fue la muerte. Esa mujer se los quería llevar, yo pienso, Gina. Definitivo. Era una energía ahí que estaba buscando víctimas. El fantasma errante.